Muy buenas, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Este es un video de la Cátedra de Matemáticas Básicas de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. En esta ocasión vamos a trabajar con la notación desarrollada de un número racional. Pero primero lo que vamos a hacer es a definir qué es esta notación desarrollada. Como lo vemos acá, cuando un número se expresa como la suma de los productos de cada dígito de su escritura por una potencia de 10, según la posición que ocupe este numeral, se afirma que entonces corresponde a la notación desarrollada de dicho número. Esta es la definición de esta forma de notación desarrollada de escribir un número. Veamos un ejemplo para poder ver más fácilmente lo que acabamos de mencionar. Observemos en este caso que tenemos 825. Entonces vamos a ir considerando cada uno de los numerales, cada uno de los dígitos que tiene ese número. Y los vamos a ir multiplicando por un número cuya base va a ser 10. Entonces vamos a considerar primero el 8. Como vemos es 825, entonces podemos multiplicar el 8 por 100. A eso le vamos a sumar y el siguiente número o dígito que tenemos en esta expresión va a ser el 2. El 2 lo vamos a multiplicar por 10 y lo sumamos con el último número o dígito, en este caso las unidades, es el 5. Lo vamos a multiplicar por 1. Y si hacemos la multiplicación de cada uno de ellos y hacemos la suma, lo que voy a obtener es el 825. Por lo tanto, es una forma desarrollada de escribir este número 825, lo puedo escribir como 800 por 100 más 2 por 10 más 5 por 1. Veamos otro ejemplo. En este otro caso tengo 12.543 y quiero escribirlo de esta misma manera, en su notación desarrollada. Entonces lo primero que tengo que ver es, saber el número 12.543. Por lo tanto, tomo el primer numeral de este número, el primer dígito, que sería el número 1, y este lo voy a multiplicar por 10.000. Luego tomo el siguiente número, en este caso que es el 2, y lo voy a multiplicar por 1000. Y a eso lo voy sumando. Observemos que siempre los voy a ir relacionando con la operación de suma. Considero el siguiente dígito o numeral del número original, en este caso es el 5. Y observemos que es 12.543, el 5 está en la posición de la tercera posición. En este caso lo voy a multiplicar por 100. Le voy a sumar, ahora considero el siguiente numeral, en este caso que es el 4, lo multiplico por 10 y finalmente las unidades lo voy a multiplicar por 1. De igual caso que el anterior, si hacemos las multiplicaciones y las sumas, voy a obtener el número 12.543, y esta que tenemos acá y esta que tenemos acá es la notación desarrollada para escribir un número. Pero bueno, ¿cuál es la regla? ¿Cómo podemos hacer esto para cualquier número? Como vemos acá, vamos a ver la regla. Cada posición de un numeral corresponde a un valor del dígito multiplicado por alguna potencia de 10. Entonces es el valor del dígito o el numeral multiplicado por alguna potencia de 10. Pues 10 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, según en la posición en que esté. Veamos por ejemplo. En particular, en este caso, si tenemos las unidades, voy a multiplicar el numeral o el dígito que está en unidades por 10 elevado a la 0, que eso recordemos que es el número 1. Ahora bien, con las centenas, cuando tenemos un número que tenemos en las decenas que tenemos ahí, vamos a multiplicarlo por 10 elevado a la 1, porque 10 elevado a la 1 va a ser 10. Ahora bien, en las centenas, cuando tenemos un número, un dígito ahí, lo vamos a multiplicar por 10 elevado a la 2, que eso va a ser 100. Ahora, si tenemos en las unidades de millar, lo vamos a multiplicar por 10 elevado a la 3, que eso va a ser 1000. Y así sucesivamente podemos ir viendo que vamos a ir aumentando las potencias o los exponentes de nuestras potencias, siempre utilizando la base 10. Así sucesivamente lo vamos haciendo. Hay que considerar aquí que el exponente 10 corresponde a una unidad menos de la posición del dígito que corresponde. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a suponer que tenemos un dígito grande y en la posición 6 tenemos el número 5 o cualquier otro número, pongámosle el número 2, más fácil. Entonces en la posición 6 tenemos el número 2. Entonces ese número 2 lo voy a multiplicar por 10 elevado, recordemos que la posición era la 6, entonces el elevado, el exponente que va a tener el 10 va a ser uno menos que su posición. Como estaba en la posición 6, voy a ponerlo elevado a la 5. Eso es lo que me está diciendo esto. Cada exponente, el número 10, va a ser la posición menos 1 en la cual se encuentra el dígito. Pero veamos algunos ejemplos. Tenemos ahora el numeral, en este caso 8, del número 825.316. El dígito 8 está multiplicado por 10 a la 5.
Esto quiere decir que es 100.000. Pues se ubica en la posición número 6. Podemos contar las posiciones que tenemos acá y vemos que el 8 está en la posición 6. Como está en la posición 6, observemos que lo elevo a la 5, similar al caso que acabamos de mencionar. Ahora bien, tenemos este otro caso. El numeral, en este caso 9, tenemos el número 9.524.782. El dígito 9 se multiplica por 10 elevado a la 6. En este caso, pues se encuentra en la ubicación número 7. Podemos contar cuántas posiciones acá. Tenemos la 1, la 2, la 3, etcétera, y vamos a contar que el 9 está en la posición 7. Por lo tanto, el 9 lo voy a multiplicar por 10 elevado a la 6. Ahora bien, sigamos con las reglas para escribir en notación desarrollada. Si el número que se desea expresar en notación desarrollada contiene decimales, observemos que ya estamos trabajando con decimales. Entonces, los decimales corresponden a las divisiones de las unidades en términos de potencias de 10. Muy similar a lo anterior, pero ahora son divisiones. Recordemos que antes eran multiplicaciones. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, si estamos trabajando con los décimos, vamos a dividir el número entre 10 o vamos a colocar el dígito o el numeral que está en la posición de los décimos entre 10. Ahora, si estamos en los centésimos, vamos a dividir ese número, ese numeral, entre 100. Si estamos en los milésimos, lo vamos a dividir entre 1000 y así sucesivamente. De igual manera, el exponente, en este caso del número 10, corresponde a la posición del dígito a partir de la coma decimal hacia la derecha. Aquí hay que hacer una aclaración. Observemos que aquí el exponente del número 10 de la multiplicación que estamos haciendo es exactamente el mismo que la posición después de la coma en los decimales. Diferente cuando trabajamos con las unidades. Eso hay que tenerlo con mucho detalle ahí. Veamos un ejemplo. Si por ejemplo tengo 48,251 y quiero escribirlo en notación desarrollada, lo voy a escribir de la siguiente manera. El 4, observemos que está en la segunda posición, es decir, está en las décimas. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar el 4 por el 10. Recordemos que era 10 elevado a la 1. Luego, el 8 está en la posición de las unidades, es decir, vamos a multiplicar 8 por 10 elevado a la 0, que viene siendo lo mismo que multiplicar 8 por 1. Ahora, veamos que ya pasamos a los decimales. Entonces, observemos que vamos con el número 2. Este número 2, entonces, lo vamos a multiplicar por 1 entre 10. O bien que sería lo mismo dividir el 2 entre 10. Luego, en el siguiente número, en este caso el 5, lo vamos a dividir o a multiplicar entre 1 entre 10, lo vamos a dividir entre 100 o lo vamos a multiplicar entre 1 por 100. Y finalmente el número 1, de igual manera lo vamos a multiplicar siguiendo la notación que tenemos acá por 1 entre 1000. Y esa sería entonces una forma de escribir en notación desarrollada este número que contiene tanto unidades como decimales. Ahora bien, en el caso del numeral 3,234,56, el dígito 6 se multiplica por, y observemos, el número 6 que tenemos por allá, empezamos a contar los números después de la coma y vemos que se encuentra en la posición número 5. Entonces el número 6 lo voy a escribir como 6 por 1 entre 10 a la 6, a la 5, perdón, 10 a la 5. ¿Por qué? Porque se ubica en la posición 5 después de la coma. Recordemos eso, que cambia un poquito con la parte numeral, con la parte, perdón, de las unidades y con la parte de las después de la coma, es decir, con los decimales. Ahora, definición del valor absoluto de un dígito o de un numeral dentro de su número. Entonces, el valor absoluto de cada dígito es el mismo, no importa la posición que ocupe este dentro del número. Entonces, veamos un ejemplo. Si tenemos el numeral 256, el valor absoluto, en este caso del 5, observemos que está en el medio, es decir, está en las décimas, corresponde a 5, porque es independiente de la posición que ocupe. Entonces, observemos que en este caso el 5, su valor absoluto es 5, él sigue valiendo 5, no importa si es en la parte de las unidades, de las décimas, de las milésimas, de las unidades de millar, etc. Él va a ser siempre el 5, es la posición o el valor absoluto de ese número. Veamos este otro caso. En el caso del numeral 51.321, el valor absoluto, en este caso del número 5, corresponde efectivamente a 5, pues es independiente a la posición que él ocupe dentro de su número. Ahora bien, vamos a trabajar con la definición del valor posicional.
En este caso, el valor posicional de cada dígito varía según la posición que ocupe en el numeral. Es decir, en este caso sí importa la posición donde se encuentre el dígito dentro del número grande o el número original. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el numeral 256, el mismo que teníamos anteriormente. Y ahora vamos a calcular el valor posicional del 5, en este caso que corresponde a 50. ¿Por qué? Porque este ocupa el valor de las decenas y se multiplica entonces el dígito por 10 elevado a la 1, que eso va a ser 10. 10 multiplicado por 5 sería 50. Entonces vean que a diferencia del ejemplo anterior, donde estábamos pidiendo el valor absoluto de este número del 5, que era 5, el valor posicional del número 5 dentro de este numeral 256 va a ser de 50. Ahora veamos este otro ejemplo. De igual manera es el mismo ejemplo que trabajamos anteriormente. Tenemos el numeral 51.321 y queremos determinar el valor posicional del número 5. En este caso lo tenemos acá, véanlo. El valor posicional entonces correspondería a 50.000, pues este ocupa el lugar de las decenas de millar. Entonces se multiplica este dígito por 10 elevado a la 4, que eso corresponde a 10.000. A diferencia del ejercicio anterior, nuevamente repito esto, el valor absoluto del número 5 dentro de este numeral era 5, pero el valor posicional de este mismo número dentro de este mismo numeral corresponde a 50.000. Hay que hacer esa diferencia entre el valor absoluto del número o del dígito y del valor posicional. Muy bien, estimados estudiantes, esperamos que este video haya sido de su utilidad. De parte de la Cátedra de Matemáticas Básicas, le agradecemos la atención brindada.